no hay ningún problema, o si quieren ustedes investigar alguno que les guste, también lo pueden hacer. Mi pensamiento de hoy sería: no guardes tu mejor perfume, tu mejor ropa o tu mejor vajilla para una ocasión especial. Haz de cada momento una ocasión especial. Y también les pedí que pusieran sus pensamientos positivos. Aquí yo pongo los míos. En esta ocasión yo pongo: ¿por qué aprendo tan fácil la distancia entre dos puntos? Ese es mi primer pensamiento positivo. Y el segundo es: ¿por qué aprendo tan rápido y tan fácil el punto medio? También, como me di cuenta que en los primeros ejercicios tuvieron problemas con los paréntesis antes de un signo negativo, les voy a mencionar la regla sencilla del álgebra que nos dice qué es lo que hay que hacer cuando hay un signo negativo antes de un paréntesis. Dice, si un signo negativo está antes de un paréntesis, cambia el signo de todos los números que están dentro del paréntesis. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Por ejemplo, menos por paréntesis más 4 menos 2 nos da el 4 de positivo cambia a negativo y nos queda menos 4. El 2 de negativo cambia a positivo y queda más 2. Otro ejemplo, menos paréntesis menos 5 más 3. Entonces el 5 tiene signo negativo, cambia a positivo, queda más 5. El 3 cambia a signo negativo, queda menos 3. Y cuando es un solo número, pues es mucho más sencillo, porque nos quedaría nada más entonces, como en este siguiente ejemplo, menos por menos 8, me quedaría entonces, este signo menos cambia más y me quedaría más 8. Menos por más 10, pues cambia este signo más, cambia menos y me quedaría menos 10. También me di cuenta que se les olvidó la regla de el cuadrado de un número negativo. Cuando elevamos un número negativo al cuadrado, siempre su resultado va a ser positivo porque se multiplica el signo también. Por ejemplo, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. Y menos por menos me da más, y entonces me queda 2 por 2 más 4. Siempre entonces cualquier número negativo elevado al cuadrado, su resultado va a ser positivo. ¿Sí? Y también vamos a ver en el primer ejemplo de nuestra clase que cuando calculemos el perímetro de una figura, por ejemplo, de un triángulo, si una de las distancias es paralela a uno de los ejes, entonces la distancia va a ser la misma que nos marque el eje al que es paralela. Ejemplo, aquí tenemos el punto A y el punto C, la distancia desde A hasta C. ¿Y cómo comprobamos que es paralela? Pues desde el punto C hasta el eje Y, ¿cuántas unidades hay? Contamos 1, 2, 3, 4. Hay 4 unidades desde el punto C al eje Y. Y desde el punto A al eje Y, ¿cuántas unidades hay? Pues contamos también 1, 2, 3, 4. Entonces, como tienen las mismas distancias, entonces por eso decimos que la distancia es que las rectas, son paralelas. Entonces, ¿y cómo podemos saber fácilmente la distancia sin aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos? Muy sencillo. Desde el eje donde sea paralela contamos las unidades que tiene ahí. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces desde el punto A hasta el punto C la distancia vale 10 unidades. Si ustedes aplican la fórmula de distancia entre dos puntos, les debe de quedar entonces 10 unidades. Entonces, ahorita vamos a aplicar este principio también en el primer ejercicio que hagamos de nuestra clase. Entonces, muchachos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Ahora sí, ya con esos antecedentes para que se les haga más fácil. Entonces, el primer tema va a ser calcular el perímetro de una figura geométrica por medio de la distancia entre dos puntos. ¿Cuál es la figura geométrica más sencilla? Pues el triángulo es la primera figura geométrica. Si tenemos los tres puntos del triángulo y los localizamos en nuestro sistema de ejes coordenados
y ya que los tengamos localizados, unimos los puntos, formamos la figura del triángulo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que nos piden calcular el perímetro del triángulo que tiene en el punto A menos 1, x igual a menos 1, y igual a menos 2. En el punto B, x igual a más 5, y igual a menos 2. Y en el punto C, x igual a 1 y y igual a 1. Entonces, vamos a localizarlos en nuestro sistema de ejes coordenados. Trazo mi eje x positiva hacia la derecha, x negativo hacia la izquierda, y positiva hacia arriba, y negativa hacia abajo. El primer punto, menos 1 y menos 2. Menos 1, las x negativas están del lado izquierdo, aquí está menos 1. Y menos 2, y y igual a menos 2, las y negativas están hacia abajo, entonces tengo menos 1 y menos 2, y en donde se crucen, ahí tengo entonces mi primer punto, el punto A. Luego el punto B, x igual a más 5, las y x positivas están del lado derecho, entonces cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Y igual a menos 2, entonces y igual a menos 2 es hacia abajo otra vez, entonces cuento dos unidades en y en donde se crucen más 5 con menos 2, ahí es mi segundo punto y sería el punto B. El punto C dice que es 1 positivo, x igual a 1 positivo y igual a 1 positivo. Entonces está muy sencillo aquí, las x positivas están del lado derecho, entonces cuento 1. Las y negativas están las y positivas, perdón, están hacia arriba, cuento 1 también, en donde se crucen, ahí pongo mi punto C. Entonces dijimos que unimos los puntos A con B, B con C y C con A y formo mi triángulo y es la figura a la cual le tengo que calcular el perímetro. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas distancias tengo que calcular? Pues 3. Vamos a poner la distancia desde A hasta B como distancia 1. La distancia 2 va a ser desde A hasta C, distancia 2. Y la distancia 3 va a ser desde B hasta C, distancia 3 desde B hasta C. Entonces, para los tres casos tengo que aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Cuál es mi fórmula de distancia entre dos puntos? Aquí está, raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Vamos a calcular la solución. Calculamos primero la distancia 1. La distancia 1 dijimos que era desde A hasta B. Entonces A vale x igual a menos 1 y y igual a menos 2. B vale x igual a 5 y y igual a menos 2. Entonces primero sería con las x, con la primera columna que es donde están las x. Entonces distancia 1 sería primero menos 1 menos, y pongo la x2 que sería más 5. Menos 1 menos, abro paréntesis, más 5. Cierro paréntesis al cuadrado. Más, así me dice la fórmula, abro otro paréntesis. y1 vale menos 2, pongo menos 2, abro paréntesis. ¿Y cuánto vale y2? También vale menos 2. Entonces, menos 2, cierro paréntesis y al cuadrado. Aplico la regla que acabamos de ver de repaso, en donde dice que si hay un signo menos, el número que está dentro cambia de signo. Entonces aquí me quedaría menos 1 y como el 5 tiene positivo, cambia a negativo. Entonces me quedaría menos 1 menos 5 al cuadrado. Más, este menos 2 queda igual, pero aquí tengo un signo negativo con un paréntesis aquí también y me dice la regla que el número que está dentro cambia de signo, entonces este menos 2 va a cambiar a más 2. Entonces me queda menos 2 más 2. Entonces el primer paréntesis me quedaría menos 1 menos 5. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Entonces 5 más 1 me da 6 y como son negativos pongo el signo negativo. Luego al cuadrado. Luego el segundo paréntesis me queda menos 2 más 2. Signos diferentes se restan, entonces 2 menos 2 me queda 0 y este término se cancela. Y nomás me queda menos 6 al cuadrado. Y como ya vimos, cualquier número negativo elevado al cuadrado me va a dar positivo. Cualquier número negativo, elevado al cuadrado me va a dar su resultado positivo. Entonces aquí me quedaría menos 6 por menos 6, me va a dar 36 y raíz de 36 me queda 6. Entonces la distancia 1 desde A hasta B vale 6. Si hubiéramos sido observadores, nos hubiéramos dado cuenta que la recta de A a B es paralela. Como ya vimos en el repaso, ¿por qué voy a saber que es paralela? Bueno,
checo la distancia desde A hasta X y veo que hay 2 unidades. Checo la distancia desde B hasta X y veo que hay 2 unidades. Entonces, por eso esta distancia es paralela. Y como dijimos que se podía checar la distancia cuando una recta es paralela a un eje, fácilmente midiendo la distancia en el eje, contando las unidades desde un punto hasta el otro. Entonces, del punto A hasta el punto B vamos a contar las unidades: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 unidades las que acabamos de contar, y esa es la distancia desde el punto A hasta el punto B, y esa es exactamente la distancia que calculamos en la distancia 1, que nos dio 6. ¿Sí? Si ustedes ya saben esto, pues se pueden ahorrar este cálculo y ya nada más checar si es paralela para que puedan dar el resultado rápidamente. Nada más, lo único que tienen que tener cuidado es hacer su dibujo a escala bien para que chequen bien sus distancias. ¿Sí? Vamos con la distancia 2. La distancia 2 desde A hasta C. Entonces, desde A hasta C, entonces tengo otra vez menos 1 menos, distancia 2, menos 1 menos, ¿y cuánto vale C? Más 1. X2 vale más 1, entonces sería menos 1 menos, entre paréntesis, más 1, cierro paréntesis, al cuadrado, más Y1 sería menos 2 menos, y otra vez es más 1, entonces menos 2 menos, y otra vez es más 1. Aplicamos la regla otra vez nuevamente y nos quedaría entonces menos 1 menos, y como este tiene signo positivo, va a cambiar a negativo y nos quedaría menos 1 al cuadrado, más este menos 2 queda igual, pero este menos hace que cambie el signo de aquí adentro, entonces este más 1 va a cambiar otra vez a menos 1 y me quedaría menos 2 menos 1 al cuadrado. Entonces menos 1 se suman y se pone el mismo signo, entonces me quedaría menos 2 al cuadrado. Y menos 2 menos 1 también se suman y se pone el mismo signo, entonces me quedaría menos 3 al cuadrado, que ya estaría aquí de este lado. Entonces nos queda menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Que entonces, aunque sea negativo, ya vimos que el resultado cuando se eleva un número negativo al cuadrado nos va a dar positivo. Entonces menos 2 al cuadrado me va a dar más 4 y menos 3 al cuadrado me va a dar más 9. Entonces 4 más 9 o 9 más 4 me va a dar 13 y me va a quedar entonces que la distancia 2 va a ser la raíz de 13 y la raíz de 13 aproximadamente es igual a 3.6. Entonces la distancia desde A hasta C nos va a dar entonces 3.6. Falta calcular la distancia desde B hasta C. Distancia 3, entonces B, aquí está B y C, aquí están sus coordenadas, entonces primero pongo B, X1 vale 5, entonces sería 5 menos, y abro paréntesis, 5 menos, y abro paréntesis, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale X1 de C? Vale 1 positivo, entonces 5 menos, paréntesis, más 1, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más, abro paréntesis, ¿cuánto vale Y? En B vale menos 2. Entonces, menos 2 menos, abro paréntesis, menos 2 menos, abro paréntesis, y es más 1 otra vez Y. Aquí está, más 1 otra vez Y. Entonces pongo más 1 dentro del paréntesis. ¿Sí? Aplico la regla que vimos en el repaso y nos queda que entonces, como tiene signo negativo, cambian los signos y me queda entonces 5, en lugar de ser más, va a ser menos, entonces me quedaría 5 menos 1 al cuadrado. Menos, más, menos 2, aquí cambia, aplico la regla también y me quedaría menos 2, y como esto es positivo cambia a negativo y me quedaría menos 2 menos 1 al cuadrado. Ahora, 5 menos 1 me da 4. Y menos 2 menos 1, ya vimos que cuando son signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Entonces me quedaría menos 3 al cuadrado. Entonces me quedaría 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto sería 4 por 4, 16. Y menos 3 por menos 3, 9. Entonces 16 más 9 me da 25. Raíz de 25 me da 5. Entonces ya tengo mis tres distancias. D1 igual a 6.
D2, distancia 2 igual a 3.6 y D3 igual a 5. Sumo las 3, 6 más 3.6 más 5 y me va a dar 14.6. Entonces el perímetro de este triángulo A, B y C va a ser igual a 14.6 unidades. Pero este también debe de ir en su cuaderno también. Entonces vamos a ver otro tema que se llama punto medio de una recta. Como su nombre lo indica, el punto medio de una recta es solamente calcular la mitad de esa recta. Tenemos que buscar exactamente la mitad y localizarla en la gráfica de la recta que nos estén pidiendo. La fórmula es muy sencilla. La coordenada en x del punto medio va a ser x1 más x2 entre 2. Perdón. Y la coordenada del punto medio en y va a ser y1 más y2 entre 2. De tal forma que las coordenadas del punto medio va a ser xm, ym. Ejemplo, calcular el punto medio de la siguiente recta. La siguiente recta va desde el punto A, x igual a 9 y y igual a 1. Trazo mi sistema de ejes coordenados, aquí están las x positivas y aquí están las y positivas. ¿Por qué nomás trazo este cuadrante? Porque los dos puntos van a ser positivos, entonces no voy a ocupar este cuadrante. Entonces, ¿cuánto vale el punto A? X vale 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y Y vale 1, entonces Y vale 1, en donde se crucen los dos, ahí va a estar mi primer punto A. ¿Y cuánto vale B? X igual a 2, 1, 2, aquí está el primer punto, y Y igual a 7, igual a 7. Entonces, donde se cruce el 2 de la X y el 7 de la Y, ahí es mi segundo punto. 1 mi recta, y esta es la recta a la que le voy a tener que calcular el punto medio. Entonces, solución, aplico la fórmula x1 más x2 entre 2. x1 vale 9, x2 vale 2. Entonces, 9 más 2 entre 2. 9 más 2 entre 2 me da 11. Entre 2, la mitad de 11, 5.5. Entonces ya tengo el primer punto, la primera coordenada de mi punto medio, x del punto medio igual a 5.5. Ahora vamos con para buscar la coordenada en y. La coordenada en y entonces dice que es y1 más y2. Entonces aquí sería 1, y1 vale 1 y y2 vale 7. Entonces 1 más 7 me da 8 entre 2. 1 más 7 me da 8 entre 2. 8 entre 2 o la mitad de 8 sería 4. Entonces las coordenadas del punto medio van a ser, o sea, y me vale entonces 4 y las coordenadas del punto medio van a ser x igual a 5.5 y y igual a 4. Sobre mi gráfica entonces las localizo 1, 2, 3, 4, 5, x igual a 5.5, aquí está, trazo la línea hasta acá. Y luego y igual a 4, 1, 2, 3, 4, trazo mi línea hasta acá, y en donde se crucen ahí en la recta, exactamente va a ser mi punto medio. ¿Cómo lo puedo comprobar el punto medio? Pues muy sencillo. Si hice mis cálculos bien, si yo agarro una regla y mido desde el punto medio hasta cada uno de los puntos, debe de ser la misma distancia en los dos. Si no me da la misma distancia, entonces hice mal alguno de mis cálculos y tengo que rectificar. Si está bien mi distancia, entonces quiere decir que sí hice bien mis cálculos y ya no hay ningún problema, ya su problema está bien.